Esta es una historia, creo que todos ustedes la conocen. Es la tentación de Jesús en el desierto. Y esto ocurre inmediatamente después del bautismo del Señor Jesús. Recuerden que el ministerio del Señor Jesús inicia con el bautismo. Antes de eso el Señor no había hecho un milagro. Y contrario a las historias que se cuentan de que Él de pequeño hacía muñequitos de barro y les daba vida, o que estuvo por la India, hombre, Él tenía que vivir como cualquier otro ser humano hasta el día señalado en que Dios lo iba a exponer para que empezara su ministerio, y esto ocurre precisamente en el bautismo de Juan. De por sí ese bautismo, respecto a Jesús, uno podría pensar que es inapropiado porque el bautismo es para nosotros los pecadores. El bautismo habla de arrepentimiento. El bautismo es un símbolo de lo que le acontece al creyente una vez que cree en Jesús y su vida es transformada, o nace de nuevo, o es regenerado. Estoy utilizando términos que son sinónimos. O como diría el profeta Ezequiel, cuando nuestro corazón de piedra es cambiado por uno de carne, es decir, por uno sensible. De manera que en ese momento puntual, donde no podemos precisar una fecha, realmente lo que ocurre es que todo lo que hizo Jesús en el Calvario, de morir y resucitar, se efectúa de manera simbólica, de manera real en nuestra vida. Es decir, morimos con Cristo y resucitamos con Él. Morimos a la antigua vida y resucitamos para andar en novedad de vida. ¿Cuál vida? La que se señala en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, donde el Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero eso ocurre cuando el pecador cree en el Señor Jesús y se arrepiente. La obra de regeneración, lo que el Señor le indicó a Nicodemo que necesitaba para poder entrar en el reino de los cielos, es decir, nacer de nuevo. Amén. Y cuando vamos a el bautismo en aguas, con eso lo único que estamos diciendo es que este hecho de haber muerto con Cristo y haber resucitado ya se efectuó en nosotros. Nadie recibe esto por sumergirse en las aguas. El sumergirse en las aguas, es decir, el bautismo en agua, no es más que un simbolismo de la realidad que ya se efectuó en nosotros. Quiero dejar eso bien claro, porque todavía creo que hay algunos aquí pendientes que tenemos que señalar una fecha para el bautismo, ¿verdad? El bautismo es un testimonio público. El bautismo en sí mismo no es más que un ritual, pero no vacío y seco. Es un simbolismo. Nadie por sumergirse en las aguas de una piscina o de un río, por eso muere a su antigua naturaleza. Si así fuera, salgamos de aquí en estampida y agarremos a cuanta persona hayamos por ahí, le ponemos una doble Nelson, lo amarramos, lo sumergimos y cuando él salga de allí será una nueva criatura. No, es solo un símbolo de lo que ya aconteció en aquel que ha creído, pero que quiere dar testimonio público. Yo soy un pecador arrepentido que ahora quiere proclamar su fe en Jesucristo, y con ello que entendamos que yo renuncio a mi antigua vida, me arrepiento de mis pecados, y una vez vamos a las aguas bautismales, somos sumergidos, y con eso estamos diciendo, hemos muerto con Cristo, estamos sepultados en las aguas del bautismo, y al emerger estamos diciendo, y ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Solo como un simbolismo de un ritual que el Señor quiso que observásemos. Uno de los dos rituales que Él nos dejó. Solamente son dos: la cena del Señor y el bautismo, ¿verdad? Sin embargo, no le quitemos méritos, porque como cristianos a veces tendemos a todo aquello que nos huela a tradición o a ritual a restarle mérito. Ciertamente el cristianismo carece de ritualidad,
Y mejor que así sea, porque a lo que el Señor nos llama es a una vida plena y no ritualista, no a observar cosas que sencillamente tienen que ver con comportamiento externo, sino a vivir plenamente la vida a la que Él nos llamó. Pero sin embargo, con estas dos cosas debemos ser responsables porque Él quiso que la observásemos. Él dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también dijo, hagan esto en memoria de mí, refiriéndose a aquella noche en que Él tomó la cena pascual y le dio el verdadero cumplimiento. La cena pascual era lo que había ocurrido en Éxodo 12, en el momento en que se iba a sacrificar el cordero pascual, por cuya sangre no iba a haber juicio sobre ese pueblo, y una vez terminado aquello, pues ellos iban a salir de la esclavitud de Egipto. Y él en esa noche dijo, este es el cumplimiento de aquello que en el Antiguo Testamento era solo una tipología simbólica. Es decir, ahora yo voy a ser entregado y este pan es mi cuerpo, que en la cruz va a satisfacer la justicia de Dios, y yo voy a pagar por ustedes los pecadores. Y esta copa es un símbolo de mi sangre que va a ser derramada y por ella ustedes van a ser justificados. ¿Ok? Ahora bien, él, dije hace un momento, no necesitaba bautismo, pero para identificarse con nosotros, él optó por hacerlo. Recuerden que cuando él fue donde Juan se rehusaba a bautizarla. Juan decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y él le dijo, dejemos esto así porque es necesario que cumplamos toda justicia. Yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si he de salvar a los pecadores, debo identificarme aún en esto. Amén. Pero inmediatamente después dice la Biblia que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Aquellos de ustedes que han leído la Biblia lo suficiente, inmediatamente les rechinará esto de que ser llevado por el Espíritu para ser tentado. ¿Acaso no dice la Biblia en Santiago que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios? Porque Dios no tienta, ni él mismo puede ser tentado por el mal. La idea es que el Señor nos enfrenta a situaciones donde Él no las produce. Él no puede producir mal, Él no puede inducirnos al mal. Pero Él, sabiendo lo que ha hecho como obra salvífica en el corazón del pecador, una vez renovado, una vez nacido de nuevo, tiene que exponer, el Espíritu mismo nos lleva a un mundo que está lleno de tentaciones y de pruebas, porque Él sabe que aunque caigamos 1000 veces, esa vida que Él ha hecho morar en nosotros triunfará. Amén. Nosotros no lo creemos, Él sí lo cree. Él dice, el que comenzó en ustedes la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En unos se hará cortamente, tempranamente, en otros más contumaces. Yo creo que yo me puedo incluir ahí. Tendrá que esperar lo que yo planifiqué hacer en 5 años, se extenderá a 15 o 20 años. Amén. Ahí es donde interviene aquel aspecto de nuestra responsabilidad humana. La soberanía de Dios lo gestionó todo, lo planificó todo. Pero en colaboración con el propósito de Dios, tú y yo tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? No podríamos vivir la vida cristiana sin su gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Es una forma general de definirlo. No merecíamos que Dios hiciera nada, sino que siguiéramos el curso de nuestra naturaleza caída, cuyo fin es condenación eterna. Así que recibimos favor que no merecíamos. Y también el favor que no merecemos viene a nuestras vidas como creyentes para producir en nosotros lo que nosotros nos resulta difícil en el mejor de los casos o imposible en el peor. Dice la Biblia, Él es el que por su buena voluntad nos guía al arrepentimiento. Él es en que vosotros produce el querer como el hacer. Amén. Es la gracia de Dios actuando. Otra forma de definir la gracia es el deseo ardiente de Dios de usar todo su poder a favor tuyo y a favor mío. Amén. Sin embargo, Él requiere colaboración. La gracia de Dios siempre está disponible. ¿Ok? Pero la gracia de Dios se manifiesta en tu esfuerzo, no tu esfuerzo para granjearte una salvación que no puede. El esfuerzo que hacemos es un acto de fe con el cual le decimos a Dios,
Señor, ciertamente hay pecado en mi corazón, hay una inclinación al mal, yo la reprimo, yo la pongo en el altar del sacrificio, no me dejo llevar por el pecado, pero no creo que al hacerlo he obtenido una gran victoria. Como les he explicado, si me abstengo de ser iracundo en un momento en que me afrentan y me hacen una injusticia, ese abstenerme no pone en mi corazón la amabilidad, la mansedumbre y la humildad de Cristo. Y tampoco creo que, oye, no hice lo que solía hacer cuando yo estaba en el mundo. Yo en otro momento le hubiera pegado. No has hecho gran cosa. Con eso simplemente has dicho, espero en tu gracia. Y más adelante la tentación deja de ser tentación y lo haces con todo el gusto y con todo el deseo porque el Cristo ha sido formado en ti. Yo he puesto este ejemplo anteriormente. Es distinto ver la humildad en alguien que siempre fue así, tranquilito, que no es muy osado, que no le gusta alzar la voz. Pero cuando lo pones en una situación donde sus más caros intereses están en juego, puede ser a nivel monetario o puede ser a nivel de sus afectos humanos, sus hijos, los pones en una situación, tú vas a ver que ese humildito saca las garras y se convierte en un león. Pero mira a una persona, aquellas personas que en el mundo fueron el labioso, el osado, el líder, el que antes de que tú hablara, él cerraba el puño y a lo mejor lo dejaba ir. Pero ahora tratado por Cristo, él manifiesta una humildad que no es de él, no es de manufacturación humana, es Cristo en él, es la nueva criatura. Amén. Bien, entonces en este bautismo podemos establecer un contraste entre el mismo y lo que va a acontecer inmediatamente. ¿Qué es lo que va a acontecer inmediatamente? Hombre, él va a ser llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Amén. Y en ese momento del bautismo vemos un contraste. Él se sumerge en el Jordán. Es decir, las aguas siempre hablan de algo que implica vida. Es rico ir a un río, ¿verdad? Y sumergirse o a la playa. El agua siempre es símbolo de vida. De hecho, por eso nos bautizamos en agua, porque las aguas están representando sumergirse en Cristo, que es vida. Y Él está en las aguas del Jordán. Es decir, muchas veces nosotros también comenzamos nuestra vida sumergiéndonos en Cristo. Es la experiencia que llamamos el primer amor. ¿Ok? Y allí todo es apacible. Allí experimentamos el poder glorioso de Dios que nos inhibe de pecar, que nos hace sentir contentos por estar en las cosas del Señor, sin deseo de ir al mundo y despilfarrar nuestras vidas en emociones nocivas y cosas como esta, ¿verdad? Pero asimismo Jesús en ese momento estaba en las aguas del Jordán e inmediatamente fue a un desierto árido. Nos acontece también a nosotros. Esa bienvenida cuando venimos al Señor pensamos que significa que a partir de ese momento todo va a ser color de rosa, hasta que el Espíritu nos lleva a la realidad de un mundo que en términos espirituales es un desierto para nosotros. Amén. En ese momento del bautismo habían multitudes. Me imagino que el estar rodeado de gente que te apoya es algo placentero. Nos sentimos apoyados por otros, ¿verdad? Pero ahora va al desierto donde no hay nada ni nadie. Y muchas veces nos sentimos así. ¿Qué pasó en los primeros momentos de mi vida cristiana? Yo sentía que los hermanos preguntaban por mi bienestar, yo sentía apoyo de todo, pero ahora me siento en un desierto en el que no hay nadie excepto Satanás acechándome. Amén. En ese entonces, el Espíritu reposó sobre él, dice que en forma de paloma. ¿En forma de qué? Ahora ese mismo Espíritu que vino para confirmar, este es el Hijo de Dios, para darte poder, para darte unción, es el mismo que te va a llevar a enfrentar el desierto. Amén. En ese momento, ¿qué fue lo que se oyó desde el cielo? A ver quién se acuerda. Dice que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Amén. Pareciera que en esa bienvenida a los caminos del Señor, todo parece ser así. Es oportuno recordar la canción de... Ay, se me olvida el español, mami.
Marcos Vidal dice, he despertado en el redil no sé cómo, entre cuidados y algodones del pastor. Y luego más adelante, no sé bien la letra, pero él le dice que no te apures, que descanses, que no pasa nada. Es como si incluso ocurre después de que hemos venido al Señor y hemos pecado. A lo mejor fuimos malos con nuestras esposas o esposos, o pecamos y nos arrepentimos, practicando el Salmo 51, en que muchas veces Dios nos deja ver nuestra maldad y le decimos, Señor, crea en mí un corazón recto, perdóname, en pecado me concibió mi madre, esta es mi naturaleza. Y muchas veces la culpa hace que nos sintamos en condenación y de pronto vamos a nuestra pieza de oración, nuestro cuarto, y oramos y nos arrepentimos. Y es como si esperábamos que viniera la correa de parte de papá. Y en lugar de eso, despertamos entre cuidados y algodones del pastor. Y el pastor nos dice, tranquilo, descansa, no pasa nada. Tus pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Amén. Salmo 32, David debía estar aterrado por todo lo que había hecho. Y sin embargo, todos sus pecados fueron remitidos a la cruz. Pastor, en el Antiguo Testamento la cruz, sí, sí. Todos miraban hacia el futuro, lo que iba a acontecer en el Calvario, cuando el Mesías de Israel iba a ofrendar su vida por el pecado de los pecadores. Ahora nosotros miramos al pasado, pero todo se centra en la cruz. Amén. En ese momento, en el bautismo, Jesús fue ungido. Miren el contraste, ahora está en el desierto y es atacado. Amén. ¿No sientes tú la fuerza del ataque de un mundo espiritual que, aunque es invisible, es muy real para aquel que quiere vivir santamente? Amén. La lucha que tenemos no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Amén. En ese momento, finalizo con esto, en este tema, en este punto. Él experimentó las aguas del bautismo. Agua es vida. Ahora va a experimentar el fuego de la tentación. Amén. Bien, yo he estructurado, bosquejado esta porción de las Escrituras de la siguiente manera. El diablo va a tentar a Jesús de tres maneras. ¿Ok? La primera tentación tiene que ver con que él le induce a Jesús que pruebe su identidad, que pruebe que él es hijo de Dios. Amén. La segunda tentación, que pruebe a Dios. Ok, me hago entender. En lo primero, el diablo va a intentar, prueba que eres hijo de Dios. En la segunda tentación, prueba a Dios mismo de que Él está a tu favor, de que Él te respalda. Y en la tercera tentación, induce a Jesús, ahora pruébame a mí como un Dios complaciente, no como ese al que tú sirves, que quiere que vayas a la cruz, que te consagres, que te niegues a ti mismo. Pruébame a mí que con poco de fidelidad yo te doy todos los reinos de la tierra, te doy placer, te doy dinero, te doy todo lo que se te antoje. ¿Ok? Recuerden, primera tentación tiene que ver con prueba que eres hijo de Dios, es decir, prueba tu identidad. La segunda, prueba a Dios para ver si Él te respalda, prueba su bondad para que veas que no es un Dios bueno, te ha dejado solo en muchos momentos. Él no es lo que dice ser. Amén. Y la última, ahora pruébame a mí y yo te voy a dar todo lo que se te antoje. Vamos a la primera. Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ok? ¿Qué quería Satanás? Hombre, tienes que probar tu identidad. Tienes que probar que tú eres hijo de Dios haciendo algo que lo demuestre. En este caso, convierte piedras en pan. Ahora, Jesús ya tenía 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches. ¿Será que alguien después de semejante tiempo sin comer le da hambre? Tiene que ser una hambre que quema el estómago, ¿verdad? ¿Ok? Él tenía hambre.
Y bajo esta situación, porque Satanás sabe cuándo acercarse, hay momentos donde te sientes fuerte, pero hay momentos donde la debilidad, y con eso me refiero el sentir poca capacidad de obedecer a Dios en un punto en particular, es allí donde Él se acerca, en medio de debilidad. ¿Ok? Ahora bien, no sé si se han dado cuenta que esta misma sugerencia, la tentación, la primera que Satanás hace, es la que él ha vertido hoy como parte de la doctrina que arropa a toda la iglesia. En otras palabras, prueba que eres hijo de Dios, pero no a través del carácter moral con el cual debes vivir. No, prueba que eres hijo de Dios haciendo algo extraordinario que impacte e impresione la vista de todos los demás. Es decir, revierte la situación incómoda que estás viviendo para que sea o una situación más suave o que desaparezca totalmente. No sé si me he hecho entender. Llegó la pandemia. Eso afectó sin duda alguna la economía de muchos. Hubo comercio que quebró, ¿verdad? Ahora, esa situación es incómoda. Como incómoda era el momento en que Jesús estaba en el desierto siendo tentado por el diablo y con mucha hambre. Hambre es una necesidad. Cuando llega una situación como esta que estoy describiendo, la crisis que comenzó en finales del 19, en el 20, la necesidad se hace más patente. Las cuentas por pagar se hacen más patentes. Las cosas que necesito cubrir económicamente se hacen más patentes. Pero de pronto Satanás pone a alguien que te sugiere hacer un negocio que tú te haces el loco, pero sabes que no es conforme al carácter de un cristiano, que tal vez en el peor de los casos desafía las leyes humanas. En el mejor, ninguna ley es desafiada, pero no se trata de hacer algo ilegal, pero no es tan moral que digamos. Así que él te dice, tú puedes transformar esta situación en la que tienes hambre, entiéndase, necesidad. Hambre en este caso es la necesidad que estás viviendo por causa de una situación de crisis que ha irrumpido en tu vida y que te ha dejado con muchas necesidades. Pero tú puedes revertir eso. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a Jesús. Primero, imagínense ese desierto. Yo me di la tarea de ver en imágenes y hay piedras que si tú las ves parecen una hogaza de pan, pero solo parecen. ¿Será que el verlas de esta manera creará la ilusión en el Señor que en ese momento está padeciendo hambre, sin comer 40 días y 40 noches? Y ver esas piedras, tal vez algunas redondas, que se parece al pan francés que vi en la panadería y que en este momento las papilas gustativas comienzan a salivar profusamente porque el hambre apremia. Y yo podría salir de esto porque tengo el poder para hacerlo, sencillamente haciendo que lo duro de esa situación, tan duro como las piedras de ese desierto, se conviertan en una situación más suave y comestible. Algo que alivie el hambre que tengo. Me propusieron un negocio que no es del todo correcto. Pero ¿sabes qué? Nada va a pasar, nadie se va a enterar. El único que lo va a hacer es mi Padre. Y yo he dicho que he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo he descendido del cielo para triunfar allí donde Adán y Eva cayeron. Porque vieron, desearon y comieron. Pero ahora el Hijo de Dios va a vivir de acuerdo a un principio que es distinto a aquello que propició la caída. Él dijo, no puede hacer el Hijo nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. He descendido del cielo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, lo que el enemigo intenta es que convirtamos piedras en pan. Repito, ¿qué quería el enemigo? En primer lugar, que demuestre que eres hijo de Dios. Ese es el evangelio de Dios de hoy. Demuestra que eres hijo de Dios porque si estás enfermo, mira, allá oraron y se sanó. Todas esas malicias, todo ese evangelio falso está siendo vertido de hoy. Demuestra que eres hijo de Dios. Y hay quienes en esa carrera malsana de querer competir empeñan hasta los nietos para comprarse
una 4x4, pero no holgadamente, sino porque quieren aparentar. Los hijos de Dios no pueden andar en escasez. Los hijos de Dios no pueden estar enfermos. Los hijos de Dios tienen que vivir una vida de comodidad placentera porque tienen el poder de convertir piedras en pan. Es decir, de convertir aquello que es incómodo y que no satisface mi necesidad en algo que lo hace. Amén. Esa es la idea equivocada de que nosotros no hemos sido llamados a cargar la cruz, a hacer la voluntad del Padre como una prueba en esta vida que nos va a dar el carácter de Cristo para luego disfrutar una eternidad de dicha plena y total. No, es que aquí y ahora tienes que convertir tú estas piedras en pan. Y estamos en medio de un desierto, un mundo que nos es hostil, ¿verdad? Adán en el Edén había actuado precisamente así, de sí mismo. Porque por encima del hecho de que Satanás quería que Jesús probara su identidad de hijo de Dios haciendo un milagro que demostrara ese hecho, todavía había algo más sutil de fondo. Y es que él quería que actuara de sí mismo. ¿Ok? Repito, en el Edén, Adán, ¿qué hizo? Actuó de sí mismo. Y fue ese acto en el cual él autoproclamó su independencia de Dios, lo que creó la naturaleza pecaminosa, ese horrible yo que es tan aborrecible. Y escúchenme, por aquí quiero ser un poquito más didáctico. A veces nosotros pensamos que con tal de apartarme de aquello que es pecaminoso en términos grotescos, es decir, lo que evidentemente es grotesco. ¿Quién diría que ser infiel a tu esposa no es un pecado? Nadie se atrevería a decirlo. Que ser un borracho empedernido. Todos los pecados que sabemos, incluso el que no conoce a Dios y que entienden que eso es pecado. Pero muchas veces la vida en independencia de Dios solamente te deja en una situación que no necesariamente eso es cristianismo. Hay personas morales allá afuera que no tienen la salvación que es en Cristo Jesús. Vayamos al principio donde comenzó todo. Ahí está Adán y Eva. ¿Qué pecado se cometió? Yo pregunto, ¿se mató a alguien? Hablaba con Chivale hace un momento de las cosas que tú estabas viendo de esta gente del Tren de Aragua que han cometido crímenes bárbaros y en Sudamérica. Eso impresiona nuestro corazón. Para nosotros, ahí está el pecado. Sin embargo, este pecado que cometió Adán y Eva actuando de sí mismo y obviando la voluntad de Dios que claramente había sido expresada, de todos los árboles podrás comer menos de este. Y luego Satanás le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, Dios no nos ha dicho eso, solo de este. Porque si comemos moriremos, no moriréis. Siempre he dicho, esa es la instigación de Satanás. Secreta y sutilmente va a hacerte creer que no va a haber consecuencias por tu pecado. Cuando el pecado es grotesco, nosotros sentimos que las consecuencias van a ser inmediatas. ¿Quién se puede sentir tranquilo después de haber sido infiel a su esposa? Bueno, muchos. Haber matado a alguien. ¿Ok? Pero aquí yo simplemente desobedecí una orden. No comas de este árbol, porque el día que de él comas, ciertamente morirá. Aquí no hay un pecado grotesco. Aquí pareciera que después de haberlo comido, nada pasa. Todo parece estar igual que antes. El Señor me va a perdonar y sencillamente yo sigo adelante con mi vida. Mira, las principales consecuencias del pecado no son externas, son internas. ¿Ok? Siempre traigo a colación esta anécdota. Siendo yo diácono en una ocasión, un joven que había, pues, él y su novia habían cometido el error de tener relaciones antes de haberse casado. Ella quedó encinta, él estaba estudiando y tenía un sinfín de metas a corto plazo que realizar que ahora ya no podría, porque su vida había cambiado drásticamente. Es obvio, si ella está encinta, tú tienes que proveer para todo lo demás. No puedes seguir de la manera que antes estaba. Así que él me dice en un momento de consejería, yo sé, hermano, que mi vida va a cambiar, que las consecuencias yo las tengo que sufrir. ¿Tú estás seguro que tú sabes cuáles son las consecuencias? Déjame decirte que eso que tú llamas graves consecuencias es menos que nada
Las consecuencias eternas son duras, nadie dice que ya no puedas seguir estudiando como antes y todo lo demás no es fácil. Eso de alguna manera va a perjudicar tu futuro inmediato. Pero esas no son las verdaderas consecuencias. Las consecuencias se dan en el alma. He escuchado a cristianos que decían, yo recuerdo los momentos en que eran felices. Si yo subía a un bus apretujado, era feliz. Ahora me subo a un Lamborghini y soy infeliz. Más cómodo, sí, pero infeliz. Yo le digo, esas son las consecuencias. El alma se amarga, se corrompe. La Biblia dice que corrompe su alma el que adultera. En otras palabras, no es imposible salir ileso una vez que pecas. El pecado corrompe el alma. Mira lo tremendo que es sentirte como un pequeño Jesús en esta tierra. Le digo pequeño Jesús porque al decir la Biblia que somos nueva criatura, lo que está diciendo es que tenemos la vida Zoe, la vida que emana de Dios, la vida de Jesús en nosotros. Y eso implica gozo, paz y no tiene que ver con nada externo. Puedes, como dije hace un momento, subirte a un bus. Mejor que hacerlo es que compres tu carrito, claro que sí. Pero lo único que te va a dar el carrito es más comodidad, porque es más cómodo estar en un carrito que estar en el bus. Pero en ambos casos serás feliz. Pero cuando tu vida está amargada, hay personas que yo he visto que se creen los tigres. Y yo diría en mi corazón, y muchas veces lo he dicho, si él pudiera trasladarse de allá acá a mi alma, él me daría todos los millones que tiene con tal de estar aquí. Y yo no quisiera nada de lo que tú tienes con tal de ser el logro amargado, con tanta plata, prepotente y arrogante. Yo no quiero estar allí. Te dejo todo eso. Yo estoy buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La gloria de Dios. Aquellos, miren, esto lo he dicho anteriormente, lo voy a volver a decir. Los cristianos no somos pusilánimes. Somos los más ambiciosos que hay en esta tierra. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, solo que la mayoría de las personas buscan una lata vieja que se llama Ferrari, un espacio que se llama apartamento de 600 metros. Dice la Biblia, aquellos que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Amén. Eso que nos depara el futuro después de la resurrección hace que cualquier cosa de este mundo parezca una cosa vieja, vencida. Bueno, no estoy haciendo alusión a la gelatina. No, esa es una broma, no vayan a pensar. Es que yo siempre, él tiene gelatina y a veces los hermanos le compran. Yo le digo, hey, eso está vencido. Y también los dulces de mami. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas? Tenemos una perspectiva de vida, la ambición, aunque es un término que se ha amañado y implica algo malo, porque por el uso que se le ha dado, la ambición no es mala, solamente que el Señor nos hizo ver la realidad de esta vida y de que no termina con la muerte y de que hay una eternidad que podemos pasar o en uno u otro lugar. De manera que apuntamos, sin dejar nuestras responsabilidades y los logros legítimos de esta vida, apuntamos de manera más precisa a eso que nos depara el futuro. Queremos ser como Jesús. Estamos en medio de un desierto siendo tentados y el enemigo está al acecho diciéndonos, esto se trata de convertir piedras en pan. Si viene una situación dura, tan dura como esas piedras del desierto, suaviza la situación, no importa el costo. Alguien te propone un negocio turbio, dale por ahí, nadie se va a enterar. Lo importante es que estés tú bien y tu familia. Entonces la esencia de la naturaleza del pecado que cometió Adán es la misma esencia de los pecados que tú y yo cometemos hoy. Y la esencia no es si lo que voy a hacer es grotesco o es sutil, es la independencia de Dios, es actuar sin considerar a Dios. Dios no importa, lo que importa es si me conviene o si soy una persona moral, si está de acuerdo a mis estándares éticos. Pero esto en independencia de Dios, ¿verdad? Él, sin embargo, va a tomar otra postura. Y esa otra postura es la que va a definir su ministerio. ¿Cuál es esa postura? Ya se la repetí y me encanta volverla a repetir.
No puede el Hijo hacer nada de sí mismo. ¿Será que esto puede ser cierto también para nosotros? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. La negación total de la vida natural, eso era lo que iba a regir el ministerio del Señor Jesús. Amén. Y si nosotros nos diéramos cuenta que no se trata solamente de pecar, sino que puede haber una vida natural, moral, que para Dios es tan aborrecible como aquel que peca grotescamente. Eso es lo que tal vez la mayoría de los cristianos no conocen. Y piensan que venir a Cristo es solamente vivir una vida moral. La vida cristiana no se trata de principios éticos y normas a las cuales ceñirse. Se trata de eso. ¿Saben lo que significa Zoe, verdad? Sencillamente vida. Pero en la Biblia se describen 3 tipos de Biblia y se utilizan 3 términos griegos para indicar cada una de esas. En cualquier caso se traduce vida, pero en algunos casos el término que se traduce vida es bios y hace referencia al cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo tiene vida biológica. En algunos momentos el término es psuque o psique, de donde viene la palabra psicología, psiquiatría, etc. Y hace alusión a la vida mental, al razonamiento, a las emociones, a la voluntad, a la capacidad volitiva de decidir. Y en esa área muchos hombres en esta tierra han evolucionado a niveles de refinamiento, pero todavía eso para Dios es vida humana, es Adán en acción. Pero hay otra vida con la cual el hombre no nace. El hombre nace con bios y nace con psique. Pero solo puede tener Zoe cuando, como dice la Biblia, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Vida Zoe es la vida más alta, la vida que emana de Dios. La vida de Dios. Y cuando digo la vida de Dios, me estoy refiriendo a la vida eterna. Pero quizás también respecto a esto tengamos nociones equivocadas, porque creemos que vida eterna es simplemente la capacidad de vivir para siempre. Si usted y yo no muriéramos y viviéramos para siempre tal cual como somos, rogaríamos a Dios porque nos diera muerte. ¿Ustedes han visto las películas de vampiros? Algunos se vuelven buenos y se reprochan a sí mismos que esa hambre insaciable de sangre no la puedan controlar y eso va en detrimento de las personas que están cerca de ellos. Pero es tan grande ese deseo de sangre que están dispuestos a pasar por encima, repito, por encima de los que quieren y de aquellos que se han acercado. Bueno, así son los vampiros de ahora. Cuando veíamos que él prueba la sangre de Drácula, y ese vampiro era malo en todo sentido, pero los vampiros de ahora son como buenos, de hace un tiempo para acá. O por lo menos están conscientes de su maldad, de su deseo de sangre, y quieren hacer algo al respecto. Cuando vamos al Edén, ¿se acuerdan cuando el Señor dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, no alargue pues su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre? Y sacó Dios al hombre y lo expulsó del jardín y puso querubines y una espada reluciente que se revolvía para evitar que él volviera. Ese fue un acto de misericordia. Un hombre tal cual como nosotros somos, con esta naturaleza pecaminosa, viviendo para siempre, sería frustrante, sería una cosa, una tortura en vida, ¿verdad? Por eso en la glorificación todo el pecado residual que haya en el creyente va a desaparecer y además de eso va a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se enferma, que no envejece, que no muere. Amén. Lo que nos depara el futuro, de acuerdo a lo que la Biblia promete, está más allá de nuestra imaginación. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente ni al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esas cosas las tenemos en forma de revelación ahora, pero solo en revelación. Ninguna de esas cosas son reales que podemos tocar y palpar, pero lo serán en aquel tiempo. Dice la Biblia que ahora solamente gustamos los poderes del siglo venidero, ¿verdad? Y el asunto es que
nosotros podemos aspirar a vivir a esa vida. Entre tanto, nosotros forjamos el carácter de Cristo, negándonos a vivir de acuerdo a los dictámenes de la vida del alma. No hay nada de malo con lograr metas y con el éxito. Voy a terminar con esta parte diciendo esto. Nosotros tenemos una vida que demanda cuidado, ¿verdad? La vida física. ¿Y esa vida de qué depende? Del pan. Ahora, la palabra pan. Recuerda el Padre Nuestro. ¿Se acuerda del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día. Pan nuestro de cada día en el original griego es artos epiousia. Artos es pan. Pero no está esa palabra solamente allí para referirse al pan, específicamente al pan. Usted dirá, no, claro, al alimento. Es mucho más que el alimento. La forma más amplia de definirlo es el sustento de nuestra vida. Amén. No podemos vivir sin eso. Necesitamos el pan nuestro de cada día. No solamente el rubro alimentación, estudio, carrera, metas. El hombre no es solamente un cuerpo, es también una psiquis. Y si bien el cuerpo solo se alimenta literalmente con comida, el hecho de que seamos algo más sofisticado, a diferencia de los animales, implica que necesitamos cumplir metas y logros. Todo eso representa el artos epiousia, el sustento que necesitamos para esta vida. Y no hay nada de malo con proveer para ello. No le estoy diciendo que dejen sus metas, eso no es el cristianismo. Cúmplala, ¿verdad? Porque repito, nuestra vida depende del artos epiousia o sustento diario. Sin embargo, hay una vida superior que es la vida Zoe, la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Ok? Esa vida solamente puede ser sustentada ¿con qué? Con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Por causa de eso Jesús le va a decir a Satanás en esta primera tentación, no solo de pan, no solo de artos epiousia, no solamente del sustento que yo necesito para mi vida, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si en algún momento tengo que escoger entre el sustento que es para mi vida natural y el sustento espiritual, optaré por lo segundo y pondré crucificaré mis apetitos naturales. ¿Ok? En otras palabras, él está diciendo no solo de las cosas que satisfacen nuestra vida natural, sea el bios o sea el psique o la integración de todas estas cosas, no solamente de aquellas cosas que satisfacen mi vida natural, vive el hombre, sino de lo que ha sido expresado por la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Si las recibes y vives por ellas, puedes alimentar tu nueva naturaleza en Cristo Jesús al punto de hacerla robusta, de estar bien nutrido espiritualmente. Por eso es que Satanás se inventó la comida chatarra espiritual. Es lo mismo que en el mundo. La gente alimentándose de papita y hamburguesa y giros. No, el giro no es malo, el giro es bueno. Digo yo. Y entonces Satanás inventó la comida chatarra espiritual, que no nutre. Porque ¿saben qué? Para poder dejar la comida chatarra y comer lo que... hay una crisis. Miren, nuestra comida, los que venimos de condiciones sociales, nuestra comida era muy básica. Hay gente que en un momento dado dijo, hey, yo en mi casa lo único que comía era lechuga y tomate y cebolla, esa era la ensalada. Cuando vino el brócoli, Europa comía brócoli desde hace años, ¿eso qué es? Pero fueron dándole al brócoli y su gusto fue siendo... Eso pasa en lo espiritual. Las personas no quieren oír la sana doctrina, se levantarán, dice la Biblia, porque llegará el momento en que no sufrirán la sana doctrina. Para muchos la sana doctrina es sufrirla. Ellos quieren a alguien allá que le diga, porque tú eres la divina pomada, la última Coca-Cola del desierto. El Señor va a abrir todas las puertas que haya que abrir para llevarte a la gloria y al éxito aquí y ahora. Y la gente aplaudiendo cosas.
comida chatarra que no nutre el alma, haciéndote ver que tú eres un Dios en potencia. Y si eres un Dios en potencia, tú no necesitas al único y verdadero Dios. Medio mundo anda comiendo comida chatarra. ¿De qué está hablando? De las dos, espiritual y física. ¿Ok? Jesús dijo en una ocasión, el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué es salvar la vida? Bueno, él podría, salvar la vida es todo aquello que revierte tu condición para que sea cómoda. El egoísmo es una forma de salvar mi vida, ¿ok? Yo soy el primero, el segundo y el tercero. Aquí lo que importa es que yo tengo hambre, porque tengo 40 días sin comer. Así que yo creo que lo que Satanás me está diciendo es un buen consejo, sobre todo si ese consejo viene del púlpito. Muestra que eres hijo de Dios. Vi a uno de estos falsos profetas ponerse un saco roto de qué. ¿Ustedes creen que yo puedo ir al púlpito así? ¿Con qué autoridad? Oye, autoridad espiritual. ¿Crees que yo te respeto porque tú tienes un buen saco? No estoy diciendo que que está mal tener un buen saco. Lo que estoy diciendo es que ese mensaje que solamente provee para el sustento que alimenta mi vida biológica y mi vida psíquica, mi vida natural, para decirlo de manera más englobada. La vida espiritual no entra en conflicto con tu vida natural, pero cuando lo haces debes elegir entre lo que tiene trascendencia de vida eterna. Trabajad no por la comida que perece, dijo Jesús, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Así que hay momentos y momentos. Comer pan, incluso multiplicarlos, no es malo, pero no a costa de la voluntad de Dios. Amén. Es más, yo puedo narrar otro evento. Recuerden, Satanás le está diciendo, convierte esta piedra en pan. El Hijo de Dios se niega. Pero yo quiero ver al diablo, me imagino que por allá arrinconado con un cartucho, cuando el Señor multiplicó no un pan, sino que con 5 panes y 2 pececillos alimentó a una multitud por la voluntad de Dios, porque todo tiene su momento. Satanás, ¿dónde estás? El que quiera salvar tu vida la perderá. ¿Cómo salvas tu vida? El yo, el ego, la independencia inherente a la naturaleza humana de Dios, convirtiendo piedras en pan. Repito, haciendo que lo duro de una determinada situación, como dura era esa piedra que veía Jesús, se revierta no solo en algo suave, sino que incluso desaparezca. Yo lo que quiero es demostrar que así viven los hijos de Dios. Ese es un falso evangelio. Proveer para el beneficio inmediato en detrimento de tu vida espiritual. Ahora bien, vamos a la segunda tentación. La primera tentación es, prueba que eres hijo de Dios. La segunda tentación, prueba a Dios. Si Él es Dios, pruébalo. ¿Y cómo fue? Recuerden que la primera había terminado con la declaración del Señor Jesús. ¿Cuál declaración? Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora Satanás utiliza eso mismo y le dice, a ti lo que te interesa es la palabra de Dios, es la voluntad de tu Padre. Eso es lo que te interesa. Bueno, esto no me lo inventé yo. Esto lo saqué de la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito estás, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. A ver, ¿qué salmo es ese? El Salmo 91, ¿verdad? Quiere decir que Satanás usa la palabra de Dios también, ¿verdad? Entonces, después que Jesús rechaza convertir piedras en pan, declarándole al enemigo que su alimento es hacer la voluntad de Dios, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahora Satanás va a utilizar otra estrategia.
muy sutil. Él no va a desechar la palabra de Dios. Él la va a utilizar. ¿Ok? Y su estrategia, que es la que hoy prevalece, no es confrontar de manera franca la Biblia, porque eso no le ha resultado en el pasado, cuando suscitó cruentas persecuciones contra los cristianos primitivos. Lo que hizo fue que de la sangre de los mártires de la iglesia primitiva se levantaran más cristianos. Ya los jerarcas romanos no podían, no sabían, esta gente la masacramos y se multiplican por montones, parecen cuy. Así que la confrontación franca no le sirvió. Un gran filósofo de la Ilustración dijo: después de mi muerte, o perdón, antes de que yo muera, yo veré cómo ese antiguo, retrógrado libro desaparezca de la faz de la tierra. Y resulta que el invento de la época, ¿cuál era? La imprenta de Gutenberg. Después que murió, dice que tras mucho suplicio, en la misma casa de él comienza el invento de la época, la imprenta. Imprimiendo a no saben qué, cientos de Biblias. Un hombre de Dios dijo: la Biblia es el yunque donde muchos martillos de la alta crítica, ese fue un movimiento para desmitificar la Biblia, para darle duro a la Biblia. Él decía: la Biblia ha sido el yunque donde muchos martillos de la oposición se han roto. Y efectivamente, amén, así será siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Ok? Entonces, si él sabe que no le resulta, no es buena política contradecir la Biblia, hace algo: reinterpreta la Biblia. Amén. Recuerden, Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que te interesa a ti es lo que sale de la boca de Dios. Bueno, te voy a citar algo que no me lo inventé, salió de la boca de Dios. Tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Escúchenme, la apostasía, ustedes me han oído desde que yo comencé este ministerio esa palabra, pero a cada rato, hasta quieren apedrearme por ella. La apostasía, que significa apartarse de la fe, no es necesariamente apartarse de la Biblia, sino reinterpretarla para que diga algo diferente a la intención original de su autor. De la reinterpretación de la Biblia han salido todas las falsas doctrinas. Miren, Satanás engaña a los cristianos para que actúen según lo que ellos creen es lo que dice la Biblia, porque falsos maestros le han dicho que efectivamente tal o cual doctrina, como ellos le enseñan, es precisamente la correcta interpretación de ella. La falsa doctrina nos hace creer que nosotros podemos manipular a Dios. Ustedes se han dado cuenta que el evangelio de hoy es que en ti hay un poder tal, se llama fe, no es la fe bíblica. Esa fe que hoy se enseña no es la fe bíblica, es una fe de corte oriental, una fe mística, algo parecido a la ley de atracción. La fe como es enseñada, no de acuerdo a lo que la Biblia dice, sino de acuerdo a aquello que de afuera ha sido introducido en la Biblia para crear herejía y apostasía, es una suerte de poder interior inherente a todo hombre, incluso el que no conoce a Dios, para por medio de ese poder crear tu propia realidad. ¿Cuál es tu realidad? Desierto y piedras y hambre. No, tú tienes el poder de la fe, por medio del cual a través de declaraciones positivas, de decretos y cosas semejantes, tú puedes decirle a la piedra: piedra, conviértete en pan. Enfermedad desaparece. Muchos de estos cristianos, después de años de intentar hacer lo que no deben hacer, porque esta palabra falsa es como una semilla plástica, siémbrela para ver qué va a pasar allí, se frustran, y con razón. Amén. Entonces,
La falsa doctrina, repito, intenta hacernos creer que podemos manipular a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Ya no se trata de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase mi voluntad. Ese es el evangelio de hoy. No hágase tu voluntad, sino hágase mi voluntad. Porque yo te he equipado a ti para que tú no estés en desierto sufriendo. Para que si no tienes con qué comer y lo que hay es solo piedra, las conviertas a través de un decreto. Miren, no sé quién se inventó que nosotros tenemos poder en nuestras palabras. El único que tiene poder en sus palabras es el Señor. Y no tengo tiempo para probarlo, pero aquí quiero ponerle algunos de los ejemplos que tienen la esencia de esta enseñanza. ¿Cuál? Yo no voy a contradecir lo que dice tu padre. Sí, tú has dicho que tú verdaderamente lo que deseas hacer es hacer la voluntad de tu padre. Tú has negado convertir estas piedras en pan porque no solo de pan vive el hombre, sino de las palabras de Dios. Yo te voy a dar la palabra de Dios. Dice la Biblia, en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído la verdad. Amén. No sufrirán la sana doctrina. Ejemplos de este tipo de reinterpretación de la Biblia. Pacta con Dios a través de una semilla de fe. La iniciativa es tuya. El Dios soberano es despojado de soberanía. Eres tú el que mueve los hilos de la voluntad de Dios. El balón está de tu lado. Si no hay gol es por culpa tuya. Pacta con Dios a través de una semilla de fe. Una donación de $1,000, poquito. Y verás cómo Dios te bendice económicamente. Tu prosperidad depende de tu siembra. Ahí hay verdad mezclada con mentira. Sí, esto es una verdad parcial que necesita un contexto para explicarla. Pero ya sabemos que lo que se quiere decir es que si traes el billete, viene para atrás triplicado, multiplicado. Dios va a ir hasta donde tú vayas. Tú decides el límite. El éxito económico es la mayor evidencia de fe. El Señor reprenda al diablo. La fe es creer algo lo suficiente y luego Dios te honra cumpliendo tu deseo. Y yo sé que muchos están sorprendidos porque han creído esto. Porque en medio de su desierto, a través de falsos profetas, el diablo le ha dicho, hombre, prueba a Dios. Porque así está escrito en la palabra. Lo que dices recibe. Estoy seguro que yo podría casi asegurarme sin señalar particularmente quién, pero el 90% de los que están aquí han creído eso. Tu mejor momento es aquí y ahora. Me es grato citar las palabras de MacArthur, que en estos días partió a la presencia de Dios. Él dijo, la única manera de que mi mejor momento sea aquí ahora es si luego voy al infierno. Cómo se ancla, cómo echan raíces profundas los creyentes aquí en la tierra, porque este evangelio le promete un paraíso aquí y ahora. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? El deseo, no de escapismo, el deseo de que todos conozcan la verdad, pero ven Señor Jesús, dice la Biblia, y la esposa y el espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. La iglesia hoy no está diciendo, ven Señor, sino aguántate, déjame prosperar económicamente y disfrutar de los placeres de esta vida. Todas estas son frases muy bien elaboradas con las que la naturaleza carnal simpatiza. Por eso Pablo dijo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Busque la palabra concupiscencia en el diccionario. Y se va a dar cuenta que alude a las pasiones, pasiones carnales, principalmente relacionadas con el sexo, pero también a la avaricia. Lo que está diciendo ese pasaje es,
maestros van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, ellos no han sido transformados, son lobos en medio de ovejas. De manera que su corazón va a buscar en la Biblia para reinterpretarla y hacer que la Biblia diga no lo que dicen, sino lo que ellos quieren que diga. Pero pasa algo aquí, que quienes les escuchan no son víctimas, algunos sí, pero la gran mayoría son cómplices, porque vienen a el cristianismo no porque aman a Dios, sino porque desean cumplir en el cristianismo todos los deseos de su concupiscencia carnal. Ellos aman eso, no aman a Dios. Y muchas veces ocurre que en iglesias estos lobos están simplemente apapachando a un grupo de personas que quiere oír esto, pero hay un grupo de ovejas que languidecen por falta de alimento sólido. Y lo único que ellos quieren es a Cristo. En medio de toda esta falsedad, ellos intuyen en su espíritu que hay algo mejor. Y que el cristianismo no se trata de estas banalidades, sino se trata de una vida distinta, una vida transformada, una vida que conforme a lo que Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, cuando escuches algo, mire, corrobóralo, sé un bereano. ¿Qué es un bereano? Los de Berea, bereano es gentilicio de aquellos que eran de Berea. Cuando Pablo y Silas fueron a Berea, ¿qué pasó? No eran los apostolitos de ahora, no, eran verdaderos apóstoles. El apóstol Pablo y otra figura insigne de aquel momento, Silas. Ya bastaba. Oye, ¿qué vas a cuestionar si es Pablo y Silas? No, dice que fueron a ver si lo que Pablo y Silas le dijeron para corroborar si era conforme a las escrituras. Nunca te eches al vacío. Acuérdate lo que Satanás le dijo. Tírate, porque escrito está. A sus ángeles va a enviar que te guarden en tus caminos para que tu pie no tropiece. Mira, nunca te eches al vacío de una enseñanza difusa, con poco o ningún argumento, ni mucho menos sustento bíblico, porque Dios no apoyará lo que no ha salido de su boca. El que esté sinceramente convencido de algo que no es conforme a la palabra de Dios no va a evitar que te estrelles en el fondo de tu ignorancia. Más bien, sea un discípulo disciplinado, que como dice el apóstol Pablo, no se conforma a este siglo, sino que renueva su mente en el conocimiento de Dios. Y voy a la última tentación. La primera tentación, prueba que eres hijo de Dios, identidad. La segunda, prueba a Dios, a ver si es bondadoso. Y la tercera, ahora pruébame a mí. Lo lleva a un monte alto, yo no sé si fue una visión holográfica, pero le enseñan todos los reinos de la tierra, le dice, todo esto te daré si postrado me adorases. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adoración? Algunos limitan el concepto a el momento en que venimos aquí a la iglesia. Y ciertamente aquí venimos a adorar. Otros la limitan más diciendo que tiene que ver con la alabanza. Terminó la alabanza, ahora vamos a la palabra. Quiere decir que ahora nos vamos a seguir adorando. ¿Saben el pasaje de Romanos ya finalizando, después que él ha explicado bien el Evangelio y todo lo que Jesús hizo por nosotros? Él dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias son esas? Todo lo que él ha explicado, todo lo que hizo Jesús. Les ruego por todo lo que él hizo, la misericordia que él tuvo con ustedes, que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Escuchen esta palabra, que es vuestro culto racional. Ahí es donde quizás muchos no entienden exactamente qué significa. Expliquémoslo primero, que presenten vuestro cuerpo. Él utiliza el cuerpo como era el cuerpo del animalito que en el Antiguo Testamento un adorador veterotestamentario para adorar iba y presentaba el cuerpo de un animalito que era un símbolo profético del Cordero de Dios que iba a venir.
Él dice, eso pasó. Ahora es su propia vida. Es como si ustedes se presentaran vivos en el altar. No es un sacrificio del animalito que iba a ser muerto. Es que ustedes van a morir a sí mismos en sacrificio vivo. Y él dijo, este es vuestro culto racional. La palabra culto es latría. Ese término se utiliza en otros pasajes, pero acompañada de un sufijo, idolatría. Adoración a otros dioses. Amén. En otras palabras, eso de negarse a sí mismo es lo que la Biblia llama adoración. La adoración es la negación del creyente para ser conformado a la imagen de Cristo. Esa es latría. ¿Ok? Entonces, él está diciendo, haz eso precisamente conmigo. Sírveme a mí. Yo sí soy un Dios bueno. Mira, Él te deja en un desierto pasando hambre, cuando tiene poder para no solamente la piedra que yo te estoy pidiendo que conviertas, sino puede convertirlas todas en pan y no lo hace. Mira, Él puede sanarte y no lo hace. Ven a mí para que tú veas. A veces, por eso es que muchas veces la gente obtiene mejores resultados de visitas a brujos, y es lo que hoy llamamos pragmatismo. Se desecha la verdad por la funcionalidad. Si funciona, dale. No importa si no está en la Biblia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Salvar almas? No, el objetivo es llenar la iglesia para honra y gloria del pastor a fin de que yo tenga mi imperio y todos me vean. Tengamos que ir a otro local por el solo hecho de tener más gente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, hay principios de la mercadotecnia que han sido traídos y lo implementamos y hacemos un grupo de liderazgo. La gente no sabe nada de Biblia, de justificación, redención, pero sí saben de cómo empoderar y tirar un jarabe de lengua a la gente para que vengan, tal cual como se hace en las redes de mercadeo. Y entonces pasa esto, oye, fulano de tal, él anda vacilando a las muchachas, él es bien sensual, deja eso, porque él me trae 20 personas cada día. No hay disciplina, no me importa la moral, no me importa la vida espiritual. Este puede ser recto, puede ser una persona que está buscando al Señor, pero no tiene la labia que tiene este líder. Eso es pragmatismo. A mí no me interesa la verdad, me interesa la funcionalidad. Yo lo que quiero es gente. ¿Me hago entender? Entonces, servir al Señor no es tan fácil. ¿Por qué? Porque lo que estamos es siendo preparados en un desierto para forjar el carácter de Cristo. Dios no está interesado tanto en tu felicidad como en tu santidad. Dios lo que quiere es cumplir su propósito que se nos revela en el capítulo 8 de Romanos. A los que antes conoció, predestinó para que sean conformados a la imagen de Jesús. Eso de tu éxito y tu mejor momento es aquí ahora, no es el propósito de Dios. Él no tiene compromiso con sus sentimientos, con tus sentimientos, lo tiene con su propósito. Y si para llevarlo a cabo debe hacerte llorar por un tiempo, pues lo va a hacer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que intenta Satanás? Que ahora lo adore a él. Es decir, rinde todas tus fuerzas y tus energías a un sistema de pensamiento, ese es el mundo detrás del cual está Satanás, a una forma de pensar que te va a llevar a la gloria en este mundo, te va a dar el éxito y te va a dar todo lo que tú quieres. Voy a leerme a mí mismo, voy a citarme a mí mismo. Adorar es rendir todas nuestras fuerzas y energía a algo o a alguien para servirle incondicionalmente. Cuando enfocas todas tus energías en tu propio éxito egoísta y a toda costa, en tus propios intereses y el alto precio que ello implica, te estás postrando sin darte cuenta ante Satanás, pues tu corazón ha respondido a su oferta, que es la misma para todos, a saber, gloria y honra de hombre en esta tierra. Y actúa según el principio que lo perdió a él. ¿Cuál fue el principio que lo perdió a él? Dijo en su corazón, subiré a lo alto, en el cielo, junto a las estrellas de Dios, pondré y levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Es el mismo germen del hombre Dios, las filosofías orientales. Tú no te tienes que arrepentir de nada.
Olvídate de eso de pecado, esa es una palabra arcaica. De lo único que te tienes que arrepentir es de no saber que eres un Dios en potencia. Así que descubre todo ese potencial. No hay arrepentimiento, no hay compromiso de vida eterna con Dios. El hombre adquiere un corazón engreído y no sabe que precisamente esa insensibilidad para ver que es pecador es tal vez la evidencia más terrible de que anda por mal camino. Hay caminos que al hombre le parece que son rectos, pero su final es camino de muerte. Eso no es el cristianismo. Yo puedo enfrentar a alguien que me diga, pues esas cosas que tú dices me parecen arcaicas, son funestas. Puedes rechazar, tú puedes escupir a Cristo. Lo que no puedes es tratar de decir que Él dijo algo que Él no dijo. Tú puedes decir, no me gusta eso, está bien, es tu derecho. Pero esa es la vida cristiana. No es este evangelio falso que se parece a todo lo que hemos oído allá afuera. No, este es el evangelio de Jesucristo que te invita a llevar la cruz. ¿Ok? Fue así que Satanás intentó estimular el deseo de gloria y gratificación inmediata en Jesús, llevándolo a un monte alto donde podía contemplar los reinos del mundo y la gloria de ellos. Un monte alto es un lugar prominente desde el cual se puede ver la gloria del mundo. Todo aquello que te eleva por encima de los demás, estimulando en ti los deseos de los ojos o la vanagloria de esta vida, dándote prominencia sobre otro, es un monte alto desde el cual el enemigo de tu alma hace que consideres vívidamente su oferta de fama, poder y éxito de manera expedita, sin necesidad de quebranto ni de cruz. ¿Cuántos jóvenes cristianos, por ejemplo, con talento para la música, son llevados al monte alto de su egolatría, donde al vislumbrar su fama sucumben ante la oferta de éxito mundanal que el enemigo le ofrece? Y así tenemos a Elvis Presley, que estuvo en las cosas del Señor, a Jerry Lewis, así tenemos a Whitney Houston, y así tenemos un montón de cristianos que son los más portaditos, pero el mundo allá aprecia mucho lo que llamamos música. Y cuando son buenos, saben que el mundo los está esperando. Él le dice, olvídate de Dios, Él es malo, Él no es bondadoso. Todavía sigues con el carrito viejo. Ven para que tú veas cómo ese carrito se va a transformar. No en uno, sino en 3 Ferraris. Ven. El mismo púlpito puede convertirse en un monte alto desde el cual se nos ofrece fama y poder. Muchos ministros se han postrado ante Satanás, corrompiendo el mensaje de autonegación por uno de autoexaltación, pues el primero los relegaba al interés de un pequeño remanente, mientras que el segundo les granjeó reconocimiento de todos. La puerta ancha siempre es más atractiva que la oferta de la puerta angosta. La angosta es incómoda, pero es la puerta que te conduce al reino de los cielos. Debemos esforzarnos por entrar por ella. Mientras escribo estas líneas, el siseo cautivador de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, sutil e hipnotizante, sugiere a mi viejo hombre la posibilidad de exaltación y superioridad. No obstante, siento el pinchazo agudo y doloroso de un aguijón que me abofetea y me humilla. ¿Cómo puede ningún hombre cuya morada es el polvo de la tierra pretender gloria alguna cuando aquel de quien es el trono más alto descendió de él y se humilló a sí mismo hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz? Mientras que Satanás dijo, subiré, hubo uno que dijo, descenderé. Fue así que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Satanás quería darle gloria a Jesús demandando de él adoración. ¿Pero acaso el Padre no le tenía deparada la gloria más sublime? Pues sí, la Biblia dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Finalmente el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Volvamos a la senda antigua, volvamos a nuestro evangelio, a la verdad que fue expresada por la boca de Jesús. Al menos procura entenderla, y si después de entenderla la rechazas, como dijo en una ocasión Adrián Roger,
con respecto a la frase esa que aparece en los evangelios. ¿Qué haremos con Jesús? Él dijo, puedes abofetearlo, escupirle y crucificarle, o puedes postrarte delante de él y decir, Él es mi Señor y Dios. Amén. Si optas por los primeros es tu derecho, tú pagas las consecuencias de tu decisión. Pero si optas por lo segundo, entonces síguele y sírvele de acuerdo a lo que él ha dicho en su palabra, no reinterpretando lo que él dijo. Y lo que él dijo es, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Pastor, ¿por qué dice esto si hay gente nueva y ese evangelio no es atractivo? Es difícil que lo reciban. No, no es difícil, es imposible. A menos que el Espíritu Santo esté detrás. Es el único que puede alumbrar tus ojos para que veas la belleza de Cristo y quedes extasiado. Yo no quiero que tu venida a la iglesia sea a costa del evangelio, sino por causa del evangelio. Si el retener a las personas es porque yo les digo que todo está bien, que vas a caminar en lecho de rosa, que te van a tender una alfombra roja espiritual y la gente viene, yo soy el más fracasado de los predicadores. Yo quiero que veas porque sabes que Él vale la pena. Que Él vale la pena. Que concluyo con esto. Ese hombre que pendía en la cruz por unas cuantas horas y con esas cuantas horas redimió a su pueblo, pesa más que toda la humanidad entera, pesa más que tus hijos y los míos, pesa más que tu esposa y la mía, que tu esposo y el mío. Él es más valioso que todo. Amén. Si pusiéramos en una balanza, de un lado, todo lo que tiene buen nombre, todo lo amable, puro, todo resplandor glorioso, todo brillo excelso, todo lo exuberante de la naturaleza, los astros, los planetas, las galaxias, todo aquello que deslumbra, todo aquello que es glorioso, lo ponemos del lado de un plato y del otro ponemos a Jesús. Él por su gloria y el peso de ella va a desplazar con fuerza todo lo que está de este lado, porque Él vale más que todo el universo. Él es el Dios hecho carne, el que se despojó a sí mismo. Mi propósito es seguirle y de ninguna cosa hago caso con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que el Señor me dio para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo no necesita adorno. Si Él lo vas a seguir en el desierto, pero en el desierto es difícil estar, pero Él es tan hermoso que puedes hacer cualquier sacrificio con tal de seguir. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Rey, que nos ayudes a vivir de acuerdo al principio de sujeción, que Él, siendo Dios, no tomó iniciativa por sí mismo. Él dijo, no hace el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Que Él dijo, he descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es difícil, es duro, Señor. Oh Padre Santo, pero déjanos sentir el impacto de ese cincel espiritual que nos está tallando y que permitamos que Él nos moldee y nos dé forma. Que esa piedra áspera que somos, gruesa, sin forma, comience a tomar forma a través del cincel de Dios, de su palabra, y nosotros cediendo a ella, oh Padre Santo, como dijo aquel gran hombre de Dios, Señor, este mundo distrae tanto y quizás hasta me olvide de ti. Por favor, tú no te olvides de mí. Señor, oh Padre Santo, en tu intento de forjarnos a la imagen de Cristo, Señor, no cedas. Espera un momentito y cederé yo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga.